Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia es el muy importante y trascendental encuentro que convoca el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el encuentro empresarial internacional Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestra región sigue con un sueño, no desfallece en un sueño, que es el sueño del desarrollo humano. Un desarrollo humano integral que implique dignidad humana, obviamente afianzado en el desarrollo económico, pero que no se limita a ese desarrollo económico. La CAF convoca precisamente a más de 150 líderes de opinión, a más de 7 jefes de Estado, más de 400 empresarios. Es gigantesca esta reunión para hablar precisamente de este gran proyecto que nos une. Sergio Díaz Granados es el presidente ejecutivo de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Sergio. Esto es un encuentro de dimensiones gigantescas para cumplir un sueño por el que usted trabaja todos los días. Después de esa reelección como cabeza de este banco de inversión, tiene unas metas muy claras que se ha propuesto. ¿Cuáles son? No, básicamente este foro que comenzamos el año pasado y que lo vamos a hacer todos los años en enero, siempre a finales de enero, siempre aquí en Panamá, es para congregar a líderes políticos, jefes de Estado, jefes de gobierno, a empresarios y por supuesto a formadores de opinión. Nos interesa congregar todas estas voluntades alrededor del, como tú lo señalabas, del progreso de América Latina. Creemos que la región tiene una serie de activos potenciales para desarrollar que puedan ayudarnos a cerrar sobre todo los problemas seculares, problemas de larga data en América Latina, informalidad, los problemas de desempleo, de inseguridad. Y para ello lo que requerimos es estimular los flujos de inversión, crear nuevas condiciones de expansión. Y del lado del banco, los próximos 5 años nos hemos comprometido a colocar 100.000 millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina. Y al menos el 20% de estos recursos movilizarlos con el sector privado que le interesa a América Latina. De manera que podamos, de aquí al 2031, al finalizar esta década, poder dar noticia y parte de más progreso para América Latina. ¿Y esos 100.000 millones de dólares en qué tipo de proyectos se van? Es decir, el impacto real a la gente de estos dineros que se oyen gigantescos y que obviamente muchas veces la gente los vive, los percibe, pero no sabe que vienen de ahí. Sí, obviamente nos interesa, en el caso de las ciudades, que es el 80% de la gente en América Latina vive en ciudades. Esta es la región con mayor cantidad de ciudades. Más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Entonces nos interesa invertir en agua y saneamiento, en basuras, en recolección de las basuras, en economía circular, en sistemas de transporte. América Latina tiene una de las condiciones de urbanización más grandes en el mundo, pero al mismo tiempo de las menos productivas. Entonces nos interesan mucho las ciudades. Queremos invertir en los próximos años recursos que vayan en calidad de vida de los ciudadanos. Pero también tenemos unas grandes oportunidades en el mundo rural. Es un gran proveedor de alimentos al mundo, América Latina. Producimos alimentos para 1.300 millones de personas. Entonces la pregunta es cómo podemos seguir incrementando nuestra capacidad agroindustrial sin sacrificar nuestra biodiversidad. Y ahí también el banco quiere jugar un rol central en el financiamiento al sector privado para estimular nuestras exportaciones y al tiempo conservar la biodiversidad. Eso es muy importante porque América Latina tiene una gran capacidad, que es precisamente la generación de oxígeno para el mundo. Es la zona de las que menos contamina, menos emisiones de carbono. Y los países de América Latina tienen unas deudas gigantescas y ustedes están planteando y están apoyando precisamente las políticas de cambiar precisamente toda esta biodiversidad que necesita el mundo, el oxígeno que necesita el mundo y las potencias a cambio de esa deuda. ¿Cómo está ese proyecto? No, hemos avanzado muy bien con los canjes de deuda. De hecho, hicimos el más grande que se ha hecho sobre un río, lo hicimos hace 2 años con El Salvador. Vamos a seguir haciendo más canjes de deuda en América Latina y el Caribe. Es un instrumento que le sirve sobre todo a las economías que están más endeudadas. Podemos convertir esa deuda en protección ambiental y el ahorro de esos servicios de deuda, llevarlos justamente a los cierres de las brechas fiscales que tienen los países de la región. De manera que es un instrumento poderoso que hay que seguir utilizando. En general, todas las finanzas sostenibles, el uso de instrumentos financieros en la banca de desarrollo para acompañar la gestión fiscal de los países.
la mayor estabilidad fiscal. Y esa estabilidad fiscal es esencial para el progreso de las inversiones privadas en América Latina y el Caribe. Si queremos más empleo, vamos a requerir más inversión privada y esa inversión tiene que llegar en unos ambientes de estabilidad macroeconómica. Claro. Y la deuda es justamente uno de los factores centrales para poder alcanzar la estabilidad. Hay trampas para el desarrollo y están absolutamente diagnosticadas. El bajo crecimiento económico, porque sin crecimiento económico pues no hay movilidad social, los pobres no dejan de ser pobres, la clase media no crece, que es la que sustenta la democracia. Y las predicciones para este año no son muy alentadoras. Estamos hablando como de 2.2 de crecimiento en promedio. Están unos países como Panamá, que tendrá más de 5, República Dominicana, pero el resto están alrededor de 3, 2 y de ahí para abajo. Todo este trabajo de ustedes, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿cómo puede ayudar precisamente para impulsar ese crecimiento económico y que la gente sí pueda salir de la pobreza? Yo creo que es concentrarnos en los motores de crecimiento y esto implica necesariamente al sector privado. Volvemos nuevamente a los temas de confianza que están asociados a la llegada de los flujos de inversión. ¿Cómo generamos ambientes regulatorios predecibles en América Latina? ¿Cómo logramos que esos sectores en los cuales América Latina es un jugador global? América Latina tiene 22 millones de kilómetros cuadrados, 650 millones de personas. Esta es una región que tiene la mejor relación de persona y territorio a nivel mundial. Entonces tenemos unos activos en la mano, activos en metales, en minerales, en recursos energéticos, en disposición de sol y agua, en tierra. Si sabemos usar esos activos bien, creando marcos regulatorios, podemos fomentar los flujos de inversión y revertir esas tasas de bajo crecimiento acumulado. El bajo crecimiento nos mantiene la pobreza en cerca del 30% en América Latina, tasas del 50, 60% de informalidad. Para poder reducir las tasas necesitamos más crecimiento y elevar la productividad. Yo creo que ahí está el centro de la conversación y es por eso que este foro sirve justamente para estimular ese diálogo público-privado de qué hay que hacer para poder andar la rueda del progreso en América Latina y el Caribe. Y frente a la productividad hay otra trampa para el desarrollo, que es la falta de capacitación precisamente para el mercado laboral, es decir, con las nuevas tecnologías, con el mundo digital, con la inteligencia artificial. Dice la OEI, que lidera Mariano Jabonero, que el 60% de los jóvenes de América Latina no están capacitados ni educados para ese mercado del presente, pero también del futuro. En eso, la CAF también hace proyectos para elevar esa calidad de educación. ¿Nos puedes enumerar algunos o darnos un ejemplo? Vamos a lanzar aquí mismo en Panamá esta idea de Banco Futuro, que la hemos hecho en alianza con UNICEF para focalizarnos en 50 millones de niños y niñas en América Latina en los próximos 5 años. Vamos a invertir cerca de 5.000 millones de dólares en proyectos y programas para mejorar la educación para esa semilla. Tenemos 220 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe. Queremos enfocarnos en 50 millones de niños para poder trabajar con ellos las mejoras en la educación, el acceso a las tecnologías, el uso y el aprovechamiento de un pensamiento más crítico, el estímulo a la lectura, que lo hemos hecho en este festival estos días de cómo generar más programas para fomentar la lectura en América Latina, construir un pensamiento crítico. Al final del día, el crecimiento económico se basa en las ideas que tiene la gente. Entonces tenemos que preocuparnos por la semilla. En los próximos 5 años, CAF va a invertir 5.000 millones de dólares pensando en 50 millones de niños en los próximos 5 años que puedan ser esa semilla que requiere América Latina para su gran transformación. Y es una invitación a que sigamos haciendo más por la educación en la región. Yo creo que no hemos puesto este piso de aspiración, pero podemos ir mucho más allá. Ahí requerimos a los gobiernos, al sector privado, trabajando mancomunadamente en educación. Tenemos un gran desafío de utilizar el bono poblacional que nos queda. Son 220 millones de jóvenes, tenemos casi 20 millones que ni estudian ni trabajan, que tenemos que rápidamente llevarlos al mercado laboral. Tenemos que ayudarles a conseguir un empleo y tenemos que entrenarlos y reentrenarlos. Esa es la reflexión que hace la OEI, que hacen otras organizaciones. Del lado de CAF la vemos no solamente como diagnóstico, sino la vemos como acción. Claro. Claro, no, es fundamental porque está diagnosticado y ya se sabe cómo enfrentar el problema. Hay otro tema que es la de financiación o la falta de financiación o el déficit de financiación para el desarrollo que el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Subsecretaría Regional con Michelle Moschet han dicho que está desfinanciado como en 4 billones de dólares. ¿Está la cifra? ¿Sí? No, tenemos solamente si la miramos por la infraestructura, sí. O sea, lo que requerimos en aeropuertos, en puertos, en ferrocarriles.
en autopistas. Para América Latina estamos hablando de un déficit de más de 740.000 millones de dólares de déficit que tenemos hoy que hacer. Los bancos de desarrollo podemos cubrir, sumados todos, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Centroamericano, el Fonplata, y todos los bancos que operan en la región, 15 o 20% de ese financiamiento. Es decir, hay un espacio muy grande para el sector privado y tenemos que estimular al sector privado que entre a llenar ese vacío. Y para que eso se llene necesitamos políticas, instituciones, reglas de juego predecibles que ayuden al sector privado a moverse para llenar ese vacío, ese hueco que tenemos hoy en infraestructura. Si lográramos cerrar esas brechas de infraestructura, le damos un piso de crecimiento entre 1 y 2 puntos más a América Latina y el Caribe. O sea, para poder llegar a esos 4 billones, claro, o sea, sería la base para lograr, claro, porque ya es un camino hacia las políticas de desarrollo y es un camino ya hacia la excelencia del desarrollo. Qué interesante, usted tocaba una parte, hay que darle credibilidad a las instituciones, es decir, se necesita que la gente crea en sus instituciones, crea en su democracia, y esa es otra de las situaciones que estamos enfrentando, aunque ha mejorado los que lo miden como Latinobarómetro. Este año mejoró 4 puntos, de 48 a 52. La gente aprecia la democracia y la respalda. Lo que pasa es que también tienen descontento de un 65% porque no le resuelve el problema, y ahí viene sobre todo es una amenaza cuando la gente dice cualquier sistema político, hasta el autoritario, con tal de que me resuelvan el problema. Sí, yo creo que para el caso de América Latina esto es muy importante porque si uno mira desde 1950 hasta la fecha, los países que han logrado dar el salto de economías emergentes a economías desarrolladas, solo el 8% de los países lo han hecho desde la democracia. O sea, alcanzar el desarrollo en democracia es más difícil porque requiere una serie de debates, de aplazamiento de políticas que exigen justamente más diálogo que un régimen autoritario. Esa es la verdad. El régimen autoritario lo acelera, pero no te da garantía, claro, no te da desarrollo de dignidad humana. Pero pues sacrifica libertades. Exacto. Sacrifica libertades por hipotéticamente un desarrollo rápido. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mantener esta conversación centrada con los partidos políticos, con los congresos, con los gobiernos, con los actores del sector privado, de cómo vamos haciendo las reformas necesarias y se mantiene un talante reformador. Es decir, todo el tiempo hay que ir moviendo hacia adelante con las expectativas de la gente. Y no podemos conformarnos en que logramos ampliar la clase media, pero dejamos 15 o 20% de pobreza. Esas bolsas de pobreza vuelven nuevamente a ser, digamos, pesada la confianza dentro de las sociedades y dinamitan la credibilidad en el sistema democrático. De manera que tenemos que estar todo el tiempo moviendo la aguja hacia adelante, buscándole alternativas a la gente, dándole esperanza a la gente. Y yo creo que eso, si hay que hacerlo en democracia, hay que hacerlo con reformas constantes, manteniendo el diálogo, manteniendo la cooperación, sobre todo entre poder público y poder privado, sector público y sector privado. Y en esas alianzas para la democracia, ¿cuáles destacas? O sea, ¿cómo qué ejemplos destacas? Alianzas para el desarrollo en democracia, ¿cuáles destacas? No, yo creo que se han hecho acciones muy importantes en muchos de los países de la región. Por ejemplo, la creación de las reglas de comercio cada vez más próximas entre los países, o los proyectos binacionales, bloques, o las conexiones binacionales que se han hecho, todavía insuficientes para el tamaño de América Latina, pero ya hay unos progresos de intercambio, de interconexiones físicas y eléctricas que están ayudando de alguna manera al crecimiento de la región. Pudiera ser mejor, debe ser mejor si queremos resolver los problemas en la región. Europa se la está jugando por la idea del Global Gateway, que es esa forma de conseguir más consolidación en el tema de energías limpias, en el tema del medio ambiente, en el tema de la tecnología, en el tema de la salud, porque también tienen unos rezagos y compiten con esos países que son milagros económicos, pero que son autocráticos. Ese tipo de alianzas, ese tipo de políticas se pueden hacer parecidas aquí en América Latina. Claro, ¿no? Y de hecho de alguna forma están pasando. Un ejemplo práctico es CAF. Al final del día aquí estamos todos los países de la región en una cooperativa. Esa cooperativa la estamos forjando hace 58 años, desde el inicio de la fundación de CAF en 1968. Hemos creado un banco para la región, por la región y de la región. Con este banco estamos movilizando recursos de los mercados internacionales para financiar los programas que necesita América Latina. 70% de las carreteras de Bolivia, las carreteras terciarias o vecinales, las ha financiado CAF. Gran parte del financiamiento del acueducto y del alcantarillado de Buenos Aires hoy
lo financia CAF. Gran parte del sistema de metro de la ciudad de Quito, de Panamá, de Dominicana, lo queremos financiar desde CAF. O sea que tenemos una gran oferta para la región. Eso es un ejemplo de un instrumento que le pertenece a la región, que la región ha creado y que hoy está canalizando recursos. Vamos a colocar 100.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Esto es un vehículo de la región. O sea que hay ejemplos prácticos de cuando hemos querido hacer integración, hacerla efectiva, hacerla pragmática y ayudarle a la región a sacar sus problemas adelante. Con esa misma mentalidad tenemos que abordar el resto de las agendas. Necesitamos conectar la energía de la región. Necesitamos conectar el gas entre Venezuela y Colombia. Necesitamos conectar el gas probablemente entre Bolivia, Argentina y Brasil nuevamente. Necesitamos que Argentina venda más gas a Chile y exporte más gas para su economía. Necesitamos gasificar el área metropolitana de Lima Callao. Pero necesitamos también extraer más minerales y metales para poder alcanzar la transformación digital y energética que requiere América Latina y el Caribe. América Latina tiene todas las fichas en la mano. Esa es nuestra posición. Si sabemos jugar con las fichas que tenemos, no necesitamos ayuda de terceros. Con lo que tiene la región podemos cerrar nuestras brechas, podemos construir las bases de crecimiento. Necesitamos una integración que sea pragmática entre nosotros, que nos ayude a resolver los problemas y sobre todo interconectar mejor y cooperar más. Tenemos que hacer un bloque fuerte porque, por ejemplo, ya este año, el próximo, entra el CBAM, que es la exigencia de la huella de carbono para los productos que vienen de América Latina a Europa. Y eso, pues muchas pymes sienten que se está convirtiendo en una barrera arancelaria porque están exigiendo unas huellas de carbono muy bajas, si no hay que pagar para que puedan entrar al mercado europeo o simplemente no entran. Ahí cómo vamos a administrar esas nuevas exigencias que Europa más tiene todo el derecho de tener, porque ellos también están en su postura de seguir avanzando en el tema, obviamente, de la descarbonización. Sí, no, yo creo que vamos a ver muchos de los productos nuestros, flores, café, cacao, banano, palma, que van a tener que hacer unos esfuerzos de actualización, de que no han deforestado, que no han contaminado, para poder seguir adelante con la gestión de sus exportaciones. Yo creo que es parte de los ajustes que siempre hemos visto de regulatorios, de barreras para arancelarias que hemos ido teniendo a lo largo de las últimas décadas. Lo importante es que la región cuenta con los instrumentos de conocimiento y financieros para actualizarse, para poder acometer esas exigencias reglamentarias y al mismo tiempo seguir profundizando y edificando mercados. Tenemos que buscar más mercados. Claro. Buscar mercados en Asia, mercados en África, mercados en Norteamérica. Los exportadores tienen que diversificar en América Latina si quieren mantener un menor nivel de riesgo en sus exportaciones. Sergio, mencionabas interconectarnos en gas Venezuela-Colombia. Venezuela, en este momento como de pretransición hacia la democracia después de la extracción de Maduro por parte de las fuerzas de los Estados Unidos, cuando ya comienza Estados Unidos a adquirir barriles de petróleo y venderlos en el mercado, como dice la administración Trump, a un precio justo, CAF siempre estuvo en Venezuela, fue su escenario natural, las principales sedes de la CAF estaban en Venezuela. ¿Cómo está usted analizando este camino que se empieza a recorrer en Venezuela y hacia dónde tiene que ir para recuperar precisamente la imponencia económica de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo? CAF mantiene su sede en Caracas. Ahí tenemos todavía una plantilla y una presencia de personal muy importante, casi 300 funcionarios allá. Mantenemos una relación y una presencia en el país. En el pasado, CAF fue la principal fuente de financiamiento para infraestructura, en energía, en transporte, en agua potable. Vemos, obviamente, con interés este proceso de estabilización y de crecimiento económico. Vemos la posibilidad de que este año aumenten las exportaciones de petróleo a partir de uno de los niveles más bajos en la historia de Venezuela. Y esto debería dar un margen de recuperación. Hay que ser, obviamente, prudentes y cautos con los pronósticos, pero vemos un cambio a partir de este nuevo relacionamiento de Estados Unidos y Venezuela. Siempre hay una relación muy coordinada de Estados Unidos y Venezuela en el mercado energético, no ahora, desde los 50 y 60. De manera que hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en Venezuela y tener la oportunidad de, si hay unas mejoras en la economía, acompañar a esos esfuerzos, porque al final del día esas mejoras de la economía venezolana van a servirle al pueblo de Venezuela y le van a servir a los venezolanos en general. Entonces, vamos cautos, pero muy, muy interesados en ver cuál va a ser el curso del país. Y ojalá sea en democracia, ojalá sea con cumplimiento de libertades para ese sueño del que hablamos en América Latina. Sí, obviamente, vuelvo insisto, lo importante ahora es la estabilización del país. Claro. Yo creo que viendo lo que está pasando, esto es lo más importante, hay que acompañar ese esfuerzo. Sergio,
El año pasado la institución aprobó 18.600 más o menos millones de dólares en financiamiento para el desarrollo. Ustedes están en una etapa o en una meta similar para el próximo año y también está la de los 40.000 millones en temas medioambientales. ¿Cómo van? Los bonos azules, los bonos verdes, toda esta economía también de mares y océanos. Va muy bien, yo creo que tenemos un acumulado de experiencias estos 4 años, donde casi el 40% de las aprobaciones del año pasado, 44 para ser exacto, de esos 18.000 millones, 8.055 para ser exacto, fueron a financiamiento verde y azul. Es decir, el banco ya ha desarrollado una capacidad, una credibilidad en los mercados y una credibilidad al interior de los socios de América Latina para este tipo de iniciativas. Hemos hecho esta propuesta en la COP30 de en los próximos 5 años colocar 40.000 millones de dólares nuevamente sobre los 25.000 que ya hemos venido colocando esos 4 años. Esta plata va a ir a adaptación, es decir, va a ir a preparar más la región en América Latina para enfrentar el cambio climático, va a ir a resiliencia, va a ir probablemente a mitigación también, le va a servir a los productores, por ejemplo, como tú lo mencionabas, que tienen que reducir su huella de carbono o que tienen que demostrar que no han deforestado. La idea es que estos recursos entren tanto al sector privado como al sector público en distintas facetas, involucren también a las ciudades, a las empresas públicas. Hemos abierto el menú de opciones, instrumentos y clientes para poder alcanzar ese objetivo. Y es una forma de preparar a la región y de darle además unos sustentos de crecimiento mucho más sólidos. Bien, ya para finalizar, quisiera felicitarlo, primero por la reelección y segundo por la calificación de Standard & Poor's, que subió y subió bastante, ya está en AA+. Esto ya estamos a un punto de la AAA. Sí, bueno, eso es una aspiración que podemos tener en el banco, es un sueño, pero yo diría lo más importante que hemos logrado manejar con mucha prudencia el banco. Aquí hay un equipo muy bueno, vicepresidentes, de profesionales de toda América Latina. Tenemos una institución hoy que le está sirviendo a los países y también al sector privado. Y nos complace mucho haber tenido esta renovación del mandato en diciembre por 5 años. Yo le dije a los directores después de la elección que es mejor arrancar el 2026 con el tanque lleno que con el tanque vacío. Entonces es mucho mejor arrancar sabiendo que tenemos 5 años por delante para soñar y para aspirar. De hecho, es lo que vamos a hacer esta semana en Panamá, es elevar el nivel de los sueños y de la aspiración del banco. ¿Qué le dice a la gente de América Latina sobre CAF? ¿Qué pueden esperar de CAF? Yo creo que tienen un socio clave para construir los sueños, ¿no? Tienen un socio clave para planear, para ejecutar. Somos un vehículo que moviliza, que amplifica la voz de América Latina y del Caribe. Esto es una plataforma que le sirve al desarrollo. Somos portadores de buenas noticias. Digo que somos un socio en esa construcción de la América Latina fuerte que nos estamos imaginando. Ay, te agradezco mucho, Sergio Díaz Granados. Lo felicitamos y que ese motor se siga encendiendo, que todas esas inversiones sigan creciendo porque eso es de impacto para la gente. La gente que lo siente, que lo percibe, que puede llegar a su pueblo y abrir la llave y que le salga agua potable. Algo tan elemental como tener eso. Servicio de salud, saber que tiene buena educación para sus niños. Yo creo que esos son los sueños legítimos de toda América Latina y el Caribe. Los países desarrollados ni siquiera se alcanzan a imaginar que eso todavía pasa en estas latitudes. Así que muchísimas gracias en nombre de todos ellos. Muy contento. Muchas gracias.